Listo. Chicas, buenos días. Buenos días, Elizabeth, Francisca, Nicole. Vamos a empezar hoy. Bueno, vamos a continuar con todo el tema de psicotrópicos, estupefacientes. Vamos a revisar también la parte de farmacovigilancia, eventos adversos, reacciones adversas. Entonces voy a empezar compartiendo. Listo. Entonces, habíamos hablado de las diferencias entre estupefacientes y psicotrópicos. Los estupefacientes están más, digamos, direccionados al manejo, al control de dolor, ¿cierto? Actúan en el sistema nervioso central, igual que los psicotrópicos. Entonces, los estupefacientes es más concentrado al tratamiento del dolor. Los psicotrópicos es cualquier sustancia natural o sintética capaz de influenciar las funciones psíquicas por su acción sobre el sistema nervioso central. Entonces, tanto psicotrópicos como estupefacientes actúan en el sistema nervioso central. Existe un listado de medicamentos que en Chile se venden bajo condición de venta de sujetos control de estupefacientes y sujetos a control de psicotrópicos. Entonces, por acá, por ejemplo, tenemos el alfentanilo, ¿cierto? Te sale el registro sanitario, te sale el título del registro sanitario, o sea, el laboratorio que tiene ese título del registro sanitario, el nombre del producto, es decir, la marca comercial. Aquí sale el genérico, principio activo. Aquí sale la marca, ya la marca que le desea colocar el laboratorio. Está la forma farmacéutica, la dosis, la presentación por envase, entonces esta viene en 5 ampollas en cada cajita. Esta trae 1000 comprimidos en cada caja. Esto es una presentación clínica, no la vamos a encontrar eh, en farmacia privada. Y entonces acá te dice si es estupefaciente o psicotrópico. Entonces ahora en el intermedio yo les voy a mandar, les voy a dejar este documento en el aula, ¿ya? Después de la clase 3 que fue la de ayer, que ya se encuentra montada, les voy a dejar este documento para que lo puedan revisar y lo puedan tener siempre presente. Si tienen dudas de qué medicamento se vende bajo receta cheque, estupefaciente o psicotrópico, ¿ya? Aquí no se encuentran todos los psicotrópicos o los estupefacientes. Aquí en esta lista se encuentran solo los que se dispensan bajo receta médica cheque. Entonces, recordemos, existen dos tipos de receta médica retenida. Está la blanca y está la cheque. ¿Ya? Entonces, en cualquiera de los dos pueden ir psicotrópicos o estupefacientes. Porque, por ejemplo, el metilfenidato es un psicotrópico y va en receta cheque. Pero, por ejemplo, las benzodiazepinas son psicotrópicos y van en receta blanca. Por ejemplo, la codeína en los jarabes es un estupefaciente, pero va en receta blanca. Y la morfina es un estupefaciente y va en receta cheque. Entonces, en este listado encontramos psicotrópicos y estupefacientes que se dispensan bajo receta médica cheque. El decreto 405 se enfoca a todo lo que son psicotrópicos. Me habla no solamente de la dispensación y de la venta, sino también de la prescripción, del uso, de la distribución, del almacenamiento, del transporte e incluso va dirigida también a los laboratorios productores, a los fabricantes, a los importadores y a los exportadores. Entonces te rige toda la normatividad respectiva de estos fármacos, desde la creación hasta la disposición final. A nosotros que nos interesa la parte del almacenamiento, la parte de la dispensación, en caso tal de que, por ejemplo, nuestra cadena de farmacias tenga distribución desde una bodega central, pues también la distribución y eso, ¿ya? Entonces acá nos habla de que el psicotrópico
como definición dentro del decreto nos dice que actúa sobre el sistema nervioso central, eso ya lo sabemos, al igual que los estupefacientes, produciendo cambios temporales en la percepción, el ánimo, el estado de conciencia y el comportamiento. Ya eso también lo sabemos de los estupefacientes. Algunas de estas sustancias se emplean con fines recreativos y otras son psicofármacos prescritos en el tratamiento de la enfermedad mental. Su condición de venta es mediante receta médica retenida o mediante receta cheque. Y a este grupo, por ejemplo, pertenece la fentermina, ¿cierto? Decentis, por ejemplo, el clotrazepam también, de marca Rice o de marca Betis o de otras marcas que tenemos en el mercado. Algunas sustancias que se consideran psicotrópicos son anfetaminas o derivados. Aquí tenemos los medicamentos que se utilizan para el trastorno por déficit de atención, metilfenidato de 10, de 20, de otras concentraciones, de liberación inmediata, de liberación prolongada, de liberación retardada. Está la lisdexanfetamina en todas sus concentraciones. Tenemos también las benzodiazepinas. Está también el solpidem. Y ojo, como les decía, hay una excepción. La buprenorfina, siendo un opioide, ¿cierto? Que todos los opioides en general se denominan estupefacientes. En Chile, ¿cierto? Esto es un caso particular de Chile. Está comercializado bajo estrella de psicotrópicos, ¿cierto? ¿Por qué esto? Por la concentración de los parches, ¿cierto? No es una concentración tan alta como otros opioides. Aquí también tenemos sedantes, tenemos tranquilizantes. Las etiquetas de los envases entonces contienen un escrito que dice condición de venta del producto sujeto a control de psicotrópicos, como vemos ahí la caja del midazolam. Esa descripción está debajo de la estrella. La estrella debe ser de 5 puntas, debe ser de color verde para los psicotrópicos y no podrá ser inferior a la sexta parte de la superficie de la cara principal del envase. Entonces, eso es un requisito, tanto para psicotrópicos y estupefacientes, para garantizar que la estrella o ese indicativo sea grande, ¿cierto? Que no dejen una estrellita por allá en una esquina. Los envases de productos psicotrópicos no podrán tener una cantidad superior a 30 unidades posológicas, salvo que se trate de envases clínicos. Entonces, en la farmacia nunca vamos a tener clonazepam en cajas de 100, ni de 50, ni de 70, máximo de 30, ¿cierto? En la receta retenida o receta cheque solo podrá prescribirse un psicotrópico, no podrá acompañarse de ningún otro fármaco. Esto es muy importante, ¿cierto? Esto es dentro de los aspectos que empiezan ustedes a identificar recetas que están mal prescritas y bien prescritas, ¿cierto? Dentro de la receta, acá miremos bien una receta. Ya en la receta solamente va prescrito el psicotrópico. Si la persona tiene clonazepam y además tiene, digamos, por alguna razón, eh, otro psicotrópico, por ejemplo, bueno, el metilfenidato iría en la receta cheque, la fentermina en receta cheque. Si tiene de pronto algún medicamento de salud mental como venlafaxina, fluoxetina, que muchas veces se acompañan de benzodiazepinas, esos medicamentos tienen que ir en otra receta, ¿cierto? Ahí puede, en otra receta puede ir venlafaxina con risperidona, por ejemplo, o puede ir fluoxetina con quetiapina, pero nunca juntos con clonazepam. Si por alguna razón está en deshabituación y se prescribe clonazepam y diazepam, por ejemplo, tiene que ir en recetas separadas. Ya solamente un psicotrópico por receta. ¿Y que debe ir? El medicamento, principio activo, siempre tiene que ir. Si el médico desea colocar una marca comercial, lo puede hacer. Tiene que ir la concentración, en este caso 2 miligramos. Tiene que ir la posología, ¿cierto? O el horario, que es un comprimido cada 12 horas, el tiempo total de tratamiento, ¿cierto? Acá te dice un mes o 2 meses o 3 meses o te puede colocar acá permanente.
Recordemos que el hecho de que una receta diga que es permanente no quiere decir que sea para toda la vida. La permanencia va hasta 6 meses. Entonces, si a ustedes les llegan a la farmacia, por ejemplo, el día de hoy, con una receta que es de febrero y dice permanente y la persona quiere comprar clonazepam, no se le puede vender. Ya, porque ya pasaron los 6 meses, la persona tiene que ir a seguimiento con su médico tratante. También tiene que ir la cantidad de cajas y tiene que ir en números y tiene que ir en letras, ¿ya? Entre paréntesis. Eso es algo muy propio de psicotrópicos y estupefacientes, ¿ya? No de todas las recetas retenidas, porque por ejemplo los corticoides son recetas retenidas, los antibióticos, cefalosporinas, fluoroquinolonas son recetas retenidas, pero no se les exige esto de que se indique la cantidad de cajas en letras y en números. La fecha, ¿cierto? Y hay 30 días para que la persona, digamos, haga uso de esta receta. Si, por ejemplo, esta receta es del 21 de, hoy aquí estamos como a 27. Si es del 21 de agosto, ya hoy no la puede retirar. Tiene que ir el nombre, la firma del médico, el timbre, ¿cierto? Tiene que ir en la parte de arriba el membrete del nombre del médico, los datos del médico, tiene que ir el nombre del usuario, la edad, la identificación, el domicilio, ¿ya? No necesariamente va al diagnóstico, que muchas recetas los médicos escriben el diagnóstico, pero no hace falta, ¿ya? Y ojo, en las recetas que son para psicotrópicos y estupefacientes, debe ir en algún lugar la información de la imprenta, que la vemos acá en este lado lateral a la izquierda. Debe ir la información de la imprenta que realizó estas recetas. Listo. Y en el decreto 404 me habla de que el estupefaciente también actúa sobre el sistema nervioso central, que puede excitarlo, puede deprimirlo, que puede generar dependencia, adicción, puede ser utilizado para fines médicos o recreativos. Generalmente son opioides, como la codeína, y su condición puede ser con receta médica retenida, que puede ser receta blanca o puede ser receta cheque. En que esta codeína es el jarabe, el codetol, y esta, a pesar de que es un estupefaciente, estrella roja, se prescribe en receta blanca, mientras que las morfinas, el fentanilo, todas estas van en receta cheque, ¿ya? Esa es la diferencia. Y al igual que los psicotrópicos, esto también tiene que tener una estrella que no sea menor a una sexta parte de la cara frontal, pero tiene que ser en color rojo, ¿ya? Em, como les decía, las recetas que contienen, por ejemplo, jarabes de codeína son sin control de saldo. Sí se retienen, sí son foliadas, son firmadas por el químico farmacéutico, pero no tienen registro en el libro de estupefacientes, ¿ya? Y van en receta blanca. Para aquellos productos farmacéuticos que contengan dosis iguales o superiores a 60 miligramos de codeína o etilmorfina asociados a uno o varios ingredientes, la condición de venta es receta cheque. Entonces, el hecho de que se prescriba un estupefaciente en receta blanca o en receta cheque es la concentración o los miliequivalentes de morfina. Ya es a partir de 60 miligramos de codeína, perdón, de 60 miligramos de codeína. Si, por ejemplo, este jarabe tuvieras 70 miligramos de codeína, ahí sí se tendría que recetar en una receta cheque, pero este trae como 30 miligramos. Listo. Entonces, encontramos que la diferencia entre psicotrópicos y estupefacientes no es ni la dependencia, ni la adicción, ni la tolerancia, ni el síndrome de abstinencia,
ni la alteración del comportamiento, ni la alteración de la percepción que generan, ¿cierto? Puede ser en ambos casos. Los dos actúan en el sistema nervioso central, pero algo con lo que lo podemos un poco distinguir es que la mayoría de estupefacientes son medicamentos opioides, son utilizados para el manejo del dolor y los psicotrópicos son más utilizados para el abordaje de la salud mental, ¿cierto? En psiquiatría, medicamentos que se utilizan para situaciones como, por ejemplo, esquizofrenia, para trastorno depresivo, trastorno bipolar, para, por ejemplo, la sintomatología de insomnio asociado a todos estos trastornos psiquiátricos, enfermedades de salud mental, básicamente. Tanto los psicotrópicos como los estupefacientes se deben almacenar de manera separada del resto de medicamentos de la farmacia. Deben estar en un mueble que se encuentre empotrado, que no esté visible al público y que la llave la tenga el químico farmacéutico. Este es el responsable de dispensarlo personalmente, es el responsable de que no hayan pérdidas, de que no hayan descuadres, de que no hayan diferencias, ¿cierto? De que se conserven estos fármacos, de que no se venda un fármaco vencido, de que no se venda un fármaco en mal estado, de que se atienda ante las alertas sanitarias del ISP respecto a estos medicamentos, de que almacene y conserve los medicamentos que están vencidos, pero también bajo llave. Entonces se encarga de todo lo que concierne a medicamentos psicotrópicos y estupefacientes. Y si pasa algo, él es el responsable de dar la cara, de responder frente a las autoridades, por ejemplo, ISP, Seremi, y más que eso también a la fiscalía, porque si, por ejemplo, hay un robo en la farmacia y hubo un robo de psicotrópicos, no solamente se avisa a carabineros, sino que también hay que revisar con fiscalía, ¿ya? Y se deja todo como está para que cuando ellos vengan y revisen, tomen eh, como todas las pruebas y puedan investigar qué fue lo que pasó con esos medicamentos. De hecho, para tú reportar estas pérdidas al ISP, a la Seremi, si hubo un robo, tienes que anexar también esta denuncia a la fiscalía. Ya, entonces esto no solamente es como algo administrativo, sino también judicial. Estos medicamentos solo pueden ser dispensados en farmacias autorizadas y a personas mayores de edad, ¿cierto? ¿Por qué se les pide el carnet? Porque nosotros tenemos que dejar la constancia de a quién se le está entregando estos medicamentos, ¿cierto? ¿Quién va a ser el responsable desde la salida de la farmacia hasta el uso? Y es la persona que viene a retirarlos en la farmacia. Entonces, se les pide el carnet de identidad, se coloca el nombre de la persona, se coloca el RUT de la persona, se coloca la dirección y se le coloca a firmar a la persona, ya a quien le estamos entregando. Si es el paciente, es el mismo paciente, y si es un tercero, entonces a ese tercero. Las farmacias deben llevar actualizado un libro de control de estos productos farmacéuticos y enviar mensualmente al ISP o a la Seremi el informe de medicamentos estupefacientes y psicotrópicos con las guías o facturas recepcionadas, así como también la receta cheque de fármacos dispensados. Entonces, este, por ejemplo, es un ejemplo de una guía de remisión que se envió a la Seremi, ¿cierto? A la Seremi de Valparaíso, porque esta farmacia se encontraba en los Andes. Entonces es una remisión de informe de psicotrópicos y estupefacientes, es del año 2023, ¿ya? Y aquí que va adentro, va un documento que es un formato establecido a nivel nacional del gobierno, en donde se coloca todos los medicamentos psicotrópicos y estupefacientes que me han llegado a la farmacia, ¿cierto? Entonces, ¿qué piden? La factura mediante la cual llegó, el nombre del medicamento, la cantidad de medicamento y también me piden que anexe los originales de las recetas cheque. Entonces, yo me tengo que quedar en la farmacia
con las copias de la receta cheque, pero las recetas cheque traen siempre una copia en la parte de atrás, ¿cierto? Cuando nosotros recibimos una receta cheque en una farmacia, tiene que ir la original y tiene que ir el desprendible, porque envío a la Seremi el original y en la farmacia queda archivada la copia. ¿Ya? Y tiene que tener que dar copia también de ese documento que yo estoy enviando Seremi, ¿cierto? Que esté firmado en la oficina de la Seremi de que hubo recepción de esto de documento. Esto se hace durante los 5 primeros días hábiles del siguiente mes. Entonces, por ejemplo, si esta es la remisión de psicotrópicos y estupefacientes de agosto del 2023, se debió haber entregado en los 5 primeros días hábiles de septiembre de 2023. Listo. La receta cheque y la receta retenida tienen una validez de 30 días desde la prescripción del médico, ¿cierto? Esto es con las recetas de este tipo y con el resto, ¿cierto? Todas las recetas tienen una validez de 30 días. También para los medicamentos que se venden con receta simple, también para los medicamentos de, por ejemplo, una receta de magistrales, ¿cierto? Todos tienen una vigencia de 30 días. A no ser de que en la receta se coloque que es un tratamiento por 2 meses, por 3 meses, por 5, ¿cierto? Máximo por 6 meses. Estos fármacos se encuentran regidos, regulados, controlados, vigilados bajo la ley 20.000, ¿cierto? Esta ley es la que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y de psicotrópicos. Y de esta ley se describe, por ejemplo, multas, presidio menor, presidio mayor, para quien incumpla con esta normatividad respecto al uso de estos fármacos, ¿cierto? Distribuciones ilegales, almacenamientos ilegales, ventas ilegales, consumo ilegal, todo lo que está en la cadena del medicamento, ¿cierto? Si está alguien importando de manera ilegal estos fármacos, si los está exportando a otros países de manera ilegal, si los está robando de las droguerías, de las bodegas, ¿cierto? Y los está vendiendo en otro comercio, que fue lo que pasó con el fentanilo. Y la enfermera de San Antonio que estaba sacando las ampollas de fentanilo y las estaba vendiendo en el comercio negro, ¿cierto? Entonces esta persona se encuentra en la cárcel. Bueno, entonces aquí hemos visto el decreto 466, ¿cierto? Que es como la Biblia de las farmacias, de las droguerías, de las bodegas, de los depósitos farmacéuticos. Hemos visto el decreto 404, el decreto 405 que rige psicotrópicos y estupefacientes. em, y vamos a ver lo que es la ley de fármacos. ¿Ya? Entonces, esta ley de fármacos sale en el 2014, o sea, hace más de 10 años, entra a modificar el Código Sanitario en materia de regulación de farmacias y medicamentos. Entonces, aquí en esta ley ya entra la opción de que podamos vender y dispensar medicamentos en góndolas, ¿cierto? ¿Qué medicamentos se venden en góndolas? Los medicamentos de venta libre, pueden ser los suplementos, pueden ser productos naturales, pero nunca medicamentos que se vendan bajo receta médica simple o retenida. Ya, entonces, ya en esta norma se posibilita tener medicamentos fuera del mesón, pero em, esta posibilidad existe, pero para que mi farmacia la pueda adquirir, tengo que solicitar autorización de la Seremi y del ISP. Es meramente solicitud y trámite, ¿ya? Pero hay que hacerlo. No podrán usarse incentivos de cualquier índole dirigidos a favorecer la ubicación, la presencia o la ausencia de medicamentos originales o ficticios. Entonces, después de todos los asuntos de colusión de farmacias, de ventas, por ejemplo, priorizando unos laboratorios porque habían incentivos de estos laboratorios que te decían yo te doy tal dinero si tú vendes mi medicamento,
o estos incentivos a los médicos de viáticos, idas a congresos, viajes al exterior. Entonces, aquí esta ley se mete un poco más de lleno con esta situación y dice, no se pueden hacer incentivos, no se puede como eh, afectar la decisión del cliente en querer un medicamento sobre otro medicamento, ¿cierto? Preferir de pronto un genérico sobre una marca o, por ejemplo, ubicarlos de manera privilegiada o solamente ofrecerles esa marca, ¿cierto? Ocultando el resto de alternativas que tiene la persona. Se podrá disponer de envases de medicamentos ficticios en todas estas góndolas. Entonces acá te dan una serie de indicaciones, cuál es el tamaño, te dice que tiene que ser una copia exacta de la cara principal del envase original. Para que estos envases de medicamentos ficticios, porque ustedes saben que hay muchos mecheros que roban, entonces a veces dejar los medicamentos expuestos también puede representar un costo económico para la farmacia. Entonces muchas veces lo que se exhibe en estas góndolas, no siempre, pero sí muchas veces, o algunos productos sí, otros productos no, tal vez los más costosos son cajas vacías, ¿cierto? Productos ficticios. Entonces aquí te indica cuáles son las características que tiene que tener. Por ejemplo, que tiene que tener una leyenda que es para solicitar en el mesón. Te dice en qué tamaño tiene que estar, las cosas de imprenta. Los precios deberán estar indicados en las cajas de los medicamentos originales y también en las cajas de los ficticios. Ya no puede faltar ese dato de precio, ¿cierto? Porque la persona puede identificar un precio en la caja y se acerca a la farmacia y resulta que le están cobrando 2.000 pesos más. Entonces, en ese caso, la farmacia te debe garantizar el precio de la caja, ¿ya? Eh, por si acaso, ¿ya? Para que sepan, si la caja tiene un precio diferente al del sistema de ventas, te tienen que garantizar ese precio de la caja. En el caso de usar medicamentos originales, se debe evitar que los niños manipulen los medicamentos. Y para esto, entonces te dicen, ubíquenlos a una altura superior a 1 metro para evitar, digamos, esta manipulación por menores de edad. Bueno, menores de edad, sino niños más pequeños. O emplear todas estas estanterías que tienen vitrinas que permiten el cierre, que evitan también el robo más fácil, que evitan la manipulación más directa, porque hay que estar corriendo estas vitrinas. Con el fin de propender una selección y uso adecuado de los medicamentos que se exhiben, las farmacias deberán disponerlos de acuerdo con sus categorías terapéuticas. Para cada medicamento de venta directa que se ofrezca al público con nombre de fantasía, se deberá ofrecer contiguo su similar de denominación común internacional, si estuviese comercialmente disponible. Entonces, ¿qué se busca con esto? Seguir evitando que los médicos prescriban por marca comercial. De hecho, en las recetas debe ir no solamente si el médico quiere colocar la marca comercial, igual tiene que colocar en la parte de abajo la denominación común internacional, que es equivalente al nombre genérico y es equivalente al principio activo. Entonces, si el médico quiere prescribir Panadol, específicamente Panadol, puede colocar Panadol, pero en la parte de abajo debiese colocar paracetamol. ¿Ya? Y esto es un requisito para los psicotrópicos y estupefacientes, ¿ya? Porque muchas veces igual pues digamos que la parte más restrictiva es para los psicotrópicos y los estupefacientes. Entonces aquí de la misma manera se busca de que si yo estoy ofreciendo al público el medicamento de marca, también debiese informar que hay medicamentos genéricos, bioequivalentes, más económicos, ¿ya? Eh, eso. Las farmacias deberán contar con infografías instaladas en espacios visibles al público que propendan al uso racional de medicamentos, ¿cierto? Que informen, por ejemplo, de los riesgos de exceder del uso, exceder la dosis, de que
informar de que existen líneas para prevención de, por ejemplo, de toxicidad de medicamentos, ¿cierto? Líneas de asesoría. Y bueno, vamos a hablar de un término muy importante, chicos, que es la denominación común internacional. ¿Cierto? La denominación común internacional es un sistema de nomenclatura establecido por la Organización Mundial de la Salud para los medicamentos. ¿Cuál es la finalidad? Que tú puedas comprar el medicamento en cualquier parte del mundo. Si, por ejemplo, tú quieres comprar clotazepam en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África, en Oceanía, tú tienes que hablar de la denominación común internacional, que es clotazepam. ¿Ya? Es el nombre genérico, es el principio activo, con eso te van a entender. Pero si tú vas y tú preguntas por el Rice o preguntas por el Betis, que es la marca comercial, no te van a entender. Entonces, la denominación común internacional es para hablar un mismo idioma, ¿ya? Es el principio activo del medicamento. Entonces, la denominación común internacional es un nombre genérico que se asigna a un principio activo o sustancias farmacológicamente activas. El objetivo principal es proporcionar un nombre único a nivel mundial y estandarizado para identificar cada sustancia activa en un medicamento independientemente de la marca comercial o del fabricante. Entonces, soy denominación común internacional, pertenezco a todos, ¿cierto? Porque nadie en el mundo ya es dueño del clotazepam, ¿cierto? Sí hay laboratorios que son dueños del Rice, sí son dueños del Betis como marca, ¿cierto? Otro laboratorio no puede sacar un medicamento que se llame Betis, otro laboratorio no puede sacar un fármaco que lo denomine Rice porque ya está patentado en el ISP esos nombres para estos laboratorios. Ellos tienen la propiedad de ese nombre, de Rice, de Betis. En el caso del paracetamol, GlaxoSmithKline es el dueño del nombre Panadol, pero del paracetamol, el paracetamol es del mundo, ¿cierto? Nadie tiene la patente de ese fármaco. Entonces, los principios activos, las denominaciones comunes internacionales, son como la humanidad es dueña de esos principios activos. Cualquier laboratorio del mundo que cumpla con calidad, que cumpla con los estándares, puede elaborar paracetamol, ¿cierto? Y lo puede fabricar de manera genérica con su denominación común internacional como paracetamol o le puede colocar un nombre de marca. Laboratorio Chile quiso colocarle Quitadol, ¿ya? Pero Laboratorio Chile produce línea genérica como paracetamol y también tiene su línea de marca que es el Quitadol. Entonces son más estrategias de marketing, de mercadeo, ¿ya? Pero el nombre genérico no pertenece a nadie, ¿cierto? Me llaman de la misma manera en la mayoría de los idiomas y significo lo mismo en todo el mundo. Me parezco a mis semejantes, pero soy distinto de los 8500 que me precedieron, ¿ya? Entonces, es importante entender eso. A ver, por acá tenemos unos medicamentos. Por ejemplo, acá la morfina que tenemos descrita aquí en la parte de abajo, la morfina es la denominación común internacional, principio activo, nombre genérico. Samor es el nombre de marca, ¿cierto? Es el nombre que le quiere dar ese laboratorio a esa morfina. ¿Ya? Entonces, Samor es de propiedad de ese laboratorio, pero morfina es el genérico, ¿cierto? Aquí lo mismo, fentanilo es el nombre genérico, ¿cierto? La denominación común internacional y el nombre de marca es Durogesic, porque Janssen, Laboratorios Janssen, quiso colocarle así a su fentanilo, no lo quiso sacar como medicamento genérico. ¿Cómo reconocemos un medicamento genérico? Porque en la caja solamente diría fentanilo, porque en la caja solo diría morfina, no tendría un nombre comercial, ¿ya?
Cuando tienen un nombre aparte del nombre genérico del principio activo, ese medicamento es de marca, ¿ya? Entonces acá lo mismo, el Codetol es el nombre que le quiso dar Laboratorio Chile a este jarabe y este jarabe trae codeína, trae clorfenamina, trae pseudoefedrina, que son los principios activos, que son las denominaciones común internacionales. Si no tuviera este nombre, ya, si no dijera Codetol, y solamente diría codeína, pseudoefedrina, clorfenamina, sería un medicamento genérico. Pero si ya tiene un nombre asignado a esa caja, es un medicamento de marca. Listo. Fraccionamiento de envase. Entonces estamos hablando de esta ley de fármacos que sale en el año 2014. Y en esta ley me habla del fraccionamiento de envase. Entonces, indica que las farmacias deben garantizar el servicio de fraccionamiento de envase, haciéndolo ellas mismas, generando un espacio específico para hacer el fraccionamiento con toda la documentación, cumpliendo los requisitos, o puede tener convenios con terceros que desarrollen este proceso para ellos, ¿cierto? Entonces, si a la farmacia, por ejemplo, les llega una solicitud para vender medicamentos fraccionados, debiese hacerlo, ¿cierto? Debiese tener un convenio, entonces le recibo la receta, la solicitud, hay que ingresarla, digamos, hay que enviarla al laboratorio o a la otra farmacia que hace fraccionamiento y sería como prácticamente para entregársela al otro día. Entonces, eso es como lo complejo, ¿cierto? Que no es inmediato en el caso de que la farmacia no tenga fraccionamiento en su misma farmacia. Es un acto mediante el cual se extrae desde un envase secundario, ¿cierto? Recordemos que el envase secundario es el que recubre, por ejemplo, en este caso, al envase primario, a este blister, que sería la caja. Se extrae de ahí el número de unidades posológicas que requiera una persona, de acuerdo con la prescripción emitida por un profesional legalmente habilitado. Entonces, si por ejemplo no sé, la receta dice utilizar prednisona de 20 miligramos por 5 días. Entonces es recortar de este blister 5 unidades, ¿cierto? Aquí hay 4 y sacar de acá una, pero nunca sacarlo de su empaque, ¿ya? Nunca sacarlo de su envase original. Entonces, este es un mal ejemplo, ¿cierto? Porque yo no lo saco de acá para echarlo en este recipiente, ¿cierto? Yo echaría el blister con los 6 comprimidos, yo recortaría por acá y me llevaría estos 6 comprimidos, pero nunca quedan así solitos. Entonces, por ejemplo, a partir de una receta en donde se le prescribe a la persona ibuprofeno de 400 miligramos cada 12 horas por 3 días, ¿cierto? Se toma 2 al día, por 3 días esos son 6 unidades. Entonces, no es venderle la caja de 20, sino que el fraccionamiento me habla de venderle la cantidad justa que necesita ese usuario. Entonces, yo tengo que tener los permisos prácticamente para cortar ese blister y entregar 6 comprimidos. O tengo que mandar a otra farmacia para que haga eso. Eso es lo que me habla el fraccionamiento de envase, ¿ya? En esta ley de fármacos, que como les digo, introduce todas estas situaciones que buscan evitar más colusión, más incentivos por parte de laboratorios, te da la posibilidad de que puedas vender medicamentos en góndolas, da la posibilidad de que se vendan medicamentos fraccionados, pero esto no ha tomado tampoco mucha relevancia en la parte comercial, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, yo llego a una farmacia, como les decía ayer, y necesito 6 comprimidos de ibuprofeno, pero me lo van a traer mañana y tengo que volver a desplazarme a la farmacia mañana porque tienen es un convenio, pues yo prefiero comprar la caja de 20 unidades, ¿cierto? Entonces, ahí hay como
situaciones con esos fraccionamientos. Obviamente cobra sentido en otro tipo de fármacos, por ejemplo, cuando se vendan ahí y se hagan ahí mismo, pues sería más fácil porque sería más económico. Se debe contar con sector circunscrito y destinado únicamente a ese fraccionamiento. Está a cargo del director técnico, pero se puede delegar a personal capacitado, diferente al químico farmacéutico, pero siempre es el químico farmacéutico quien tiene esa responsabilidad, ¿ya? Eh, Requiere receta médica siempre, ¿cierto? Si se va a hacer fraccionamiento, se tiene que solicitar una receta médica, posibilita que se entreguen unidades exactas, que haya reducción de costos, que haya disminución de automedicación, evita acumulación de medicamentos, evita posibles intoxicaciones por mal uso. Entonces, esta medida, digamos que para mí es favorable en el sentido de los antibióticos, ¿cierto? Porque te entrega 21 comprimidos o te entrega solamente 10 para 5 días de tratamientos cada 12 horas o te entrega 15 para que se administre 3 veces al día por 5 días y te lo da exacto y evita que las personas tengan en la casa más comprimidos, más cantidades, que cuando digan, ay, es que me duele el dolor, tengo dolor de cabeza o tengo dolor en las amígdalas, entonces me voy a tomar este medicamento. Entonces evita esas situaciones de automedicación, de mal uso, de que se acumulen en la casa y de que también se puedan tomar medicamentos que estén vencidos. Porque lastimosamente las personas no revisan las fechas de vencimiento antes de tomarse un medicamento que tiene almacenado en su casa. Y entonces esto posibilitaría mucho más control, sobre todo de antibióticos, de la venta de antibióticos, vender exactamente el periodo de tratamiento y evitar que te queden remanentes para la casa con los que muy posiblemente se va a hacer un mal uso del fármaco. No podrán fraccionarse, eso sí, estos medicamentos que tenemos en rojo, no se pueden fraccionar ni estupefacientes, ni psicotrópicos, ni fármacos de combinación, ni medicamentos oncológicos, ni radiofármacos, ni terapias de reemplazo hormonal, ni anticonceptivos, obviamente, ni tampoco refrigerados. Entonces, esas son, digamos, las restricciones que hay, que claramente son importantes tenerlas en cuenta y que deben ser así, ¿cierto? Nosotros no podemos fraccionar una terapia de reemplazo hormonal, ni anticonceptivos, ni oncológicos, ni tampoco, digamos, meternos en toda esta situación de vender por unidades los estupefacientes y los psicotrópicos. Habla también esta ley de la prescripción y la receta, entonces ya te implementa y te dice desde el año 2014 que las recetas se pueden otorgar tanto de manera física como de manera electrónica, ¿cierto? Pero esta situación no cobra, digamos, su mayor utilidad hasta el COVID-19, ¿cierto? Hasta el 2020, 2021. A pesar de que esto está desde hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? Se posibilitó a Chile poder generar estas recetas físicas o digitales, que para mí siempre ha sido como que Chile está un poco atrás en esta situación porque todavía existe mucha receta a mano, ¿cierto? Y esta receta a mano genera mucha confusión porque hay caligrafía que no es la mejor de parte de los prescriptores. Mientras que en otros países, puede ser una receta física, pero está digitalizada, ¿cierto? Pasa por computación, ¿cierto? Por la parte digital. Entonces tiene sí un papel, pero se entiende claramente cuál es el medicamento que se está solicitando y no se deja como a confusión esta letra de los médicos que es tan problemática. Entonces, ese es un aspecto a mejorar. Me parece, digamos que esta situación de recetas electrónicas súper favorable porque uno simplemente lee y es fácil de entender claramente. Se evita todas las situaciones de que pueda haber confusión, de que pueda haber error de dispensación,
de que no se entienda o de que haya que devolver al cliente porque no comprendemos qué es lo que dice, ¿cierto? Entonces evita todas esas situaciones. Si es electrónica y si yo hago la dispensación desde mi farmacia, ¿cierto? A nivel de computador, yo coloco que dispenso esa farmacia a través de la plataforma, ya esa receta no puede ser vendida en otro lado. Entonces también, digamos que esto es muy favorable. Todos los instrumentos destinados a la adquisición de medicamentos en lugares autorizados deberán incluir obligatoriamente la denominación común internacional para que el usuario pueda solicitar su intercambio si así lo estima. Entonces, llévense dentro de las muchas cosas de la clase de hoy que todo tiene que ir con denominación común internacional, ¿cierto? El nombre genérico tiene que ir en las recetas, tiene que ir en la parte digital, en todo lo que es medicamentos. La idea es incluir por norma la denominación común internacional para que se pueda hacer la intercambiabilidad entre bioequivalentes para evitar que digamos, se quiera siempre prescribir un mismo laboratorio y, digamos, favorecer a estos laboratorios de siempre. Entonces, esta ley de fármacos impulsa, ¿cierto? Promueve que siempre, siempre todo vaya con la denominación común internacional. Entonces, no que, por ejemplo, el Panadol se coloque Panadol, sino que también se coloque que es paracetamol. Bueno, también habla de los listados y rotulado de precios, ¿cierto? Entonces se debe indicar el precio de venta en los rótulos de cada medicamento que esté dispuesto para la comercialización. Eso ya me lo había hablado otras normas, ¿cierto? El precio debe estar legible y evidente en su envase secundario. Entonces recordemos que el envase secundario es este que estamos viendo, la cajita, porque el envase primario es el blister, el que contiene directamente al medicamento. El rotulado de precios no será obligación para los productos que permanecen almacenados en bodega. Ya, entonces cuando yo saco un medicamento de bodega, es ahí donde tengo que colocarle el precio. El precio debe figurar en la cara frontal de la caja, entendiendo por cara frontal aquella en la que se despliega el nombre del producto y es la de mayor superficie. Entonces, esta ley me está diciendo que el precio debiese ir en esta cara. Entonces, yo en este caso pondría el precio acá, acá, en todo este espacio, ¿cierto? Que no hay información, ¿cierto? Podría ser acá también, pero que no me tape la información del laboratorio, que no me tape la información del principio activo, ¿cierto? Del cos comprimidos, ni tampoco la bioequivalencia. Chicos, ¿cómo reconocemos a primera vista un medicamento bioequivalente? Porque tiene la franja amarilla. Esa es la manera más fácil de reconocer un producto bioequivalente. Si no tiene la franja amarilla, ese laboratorio no le ha hecho los estudios de bioequivalencia. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? En qué consiste un estudio de bioequivalencia. ¿Cómo puedo intercambiar los medicamentos entre sí? Pero aquí les digo, para que se lleven. ¿Cómo lo identifico? Porque tiene esa franja de bioequivalencia amarilla. Esta ley también me habla de los listados y rotulado de precios. Em, Al interior de los establecimientos no podrá utilizarse publicidad, ni afiches, ni promotores u otros mecanismos similares que informen los precios de los productos de un modo que distorsione la comparación entre ellos. Entonces es lo mismo, ¿cierto? Se busca que no se priorice o que no se promueva la venta de un medicamento como tal, de un laboratorio específico con el que la farmacia pueda tener nexos o convenios o intereses. Entonces, es eso, es contar con esta lista de precios que yo le pueda entregar al usuario o que lo pueda ver a través de un computador sin que haya influencia de un tercero. Entonces, las farmacias deben contar con la lista física o electrónica de precios de todos los medicamentos para consulta del público. Eso ya me lo había dicho también otra ley. Solo se podrá hacer publicidad de medicamentos de venta directa y deberá ceñirse a lo autorizado por el ISP en el folleto de información al paciente.
¿Cuándo han visto ustedes, cuándo han visto ustedes en la televisión, en la radio, un comercial, una publicidad de clonazepam, de clotiazepam, de fentermina, de metilfenidato, de corticoides, de antibióticos? Nunca, ¿cierto? Nunca, 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 porque estos no son fármacos de venta directa. Sí podemos ver de paracetamol, por ejemplo, de clorfenamina, podemos ver de algunos antialérgicos, no de todos. Podemos ver, por ejemplo, de loperamida, podemos ver de ibuprofeno en unas concentraciones, porque hay unas concentraciones que son de venta directa, otros que son con receta médica. Entonces, eso, ¿cierto? Se ven mucha publicidad de pronto de suplementos, de productos naturales, de multivitamínicos, de productos de venta directa. Y además, el hacer esta publicidad tiene que pasar por un formato del ISP, ¿cierto? Porque tampoco se puede entregar toda la información que lleve, digamos, a una automedicación. No se podrá indicar que un producto farmacéutico es inocuo o seguro, ni sugerir que un determinado medicamento es más seguro o eficaz que otro sin evidencia científica comprobada. Entonces, chicos, de hoy llévense también esto. Todos los medicamentos en el mundo son susceptibles de generar un efecto adverso, ¿ya? Así como tienen un efecto positivo, farmacológico, esperado, que me quite la fiebre, que me quite el dolor, que me evite las convulsiones en el caso de los antiepilépticos, que mejore mi estado de ánimo en el caso de los antidepresivos. De esa misma manera, también pueden generar o ser susceptibles de generar eventos secundarios. ¿Y esto de qué depende? Va a depender de muchos aspectos, ¿cierto? Reacciones adversas son propias del medicamento, ¿cierto? Desde los estudios me habla de que en este porcentaje, con esta probabilidad, digamos el 1% de las personas que utilizan metformina van a presentar mareos, ¿cierto? O el 30% van a presentar diarrea, o el 20% van a presentar dolor abdominal. Ya eso está establecido, ¿cierto? A pesar de que el medicamento se utilice dentro de la concentración correcta, por el tiempo correcto, de acuerdo a toda la prescripción médica, pueden generar efectos secundarios. Y ojo, no solamente los medicamentos, digamos, de síntesis, medicamentos biológicos, sino también los productos naturales, también todo lo que son suplementos, todo lo que nosotros introduzcamos a nuestro cuerpo y que le atribuyamos un efecto benéfico también puede ser susceptible de generar un efecto secundario. Entonces, no hay ningún fármaco ni producto farmacéutico que sea inocuo el 100%, ya porque tiene riesgos. O sea, tampoco quiere decir que yo me voy a tomar un paracetamol y me va a generar un efecto secundario, reacción adversa o la metformina, ¿cierto? Hay una probabilidad de que yo tomándome esa metformina me genere diarrea. Hay muchas personas que no y hay otras personas que sí les genera diarrea. Ya, entonces eso. Ya cuando hay una sobredosis, ya cuando hay una situación, una sintomatología porque se hace un uso incorrecto del medicamento por dosis, porque se tomó el medicamento que no era, porque se dispensó el medicamento que no era, porque se vendió el medicamento que no era. Ahí ya no hablamos de reacción adversa, sino que hablamos de evento adverso, ¿cierto? Porque fue algo que se pudo haber evitado. La publicidad o promoción de medicamentos de venta bajo receta médica se podrá hacer solo al profesional de salud que prescribe y que dispensa. Se prohíbe incentivar la adquisición o venta de medicamentos mediante ofrecimientos de beneficios de carácter económico o de obsequios. Esto aplica a toda la cadena, al cliente, al personal de salud o al personal administrativo que está relacionado con la gestión del suministro o entrega de medicamentos. Entonces, no se le puede, por ejemplo, un distribuidor no le puede decir a la persona que realiza las compras de la farmacia: cómpreme toda la línea de medicamentos en este laboratorio y yo de esa manera le voy a enviar un computador, ¿cierto? Eso es ilícito. Tampoco se le puede
decir al auxiliar de farmacia, véndame solamente este laboratorio y yo, cierto, solamente véndame medicamentos de este laboratorio y yo le voy a dar un celular o al cliente, compre este medicamento que por la compra de ese medicamento se va a llevar este otro producto. Eso es ilícito. Se prohíben las actividades como rifas, sorteos, premios, acumulación de puntos, bonificaciones, club de clientes y otras que fomenten la adquisición y el uso irracional de medicamentos en los establecimientos farmacéuticos. Entonces, todas estas situaciones de bonificaciones, de club de clientes, va destinado básicamente a esos productos que no son medicamentos, ¿cierto? Que son la línea de dermatología, que son los productos insumos, pero nada que ver con los medicamentos. ¿Ya? Chicos, dudas, preguntas hasta ahora. No, no Para está hacer, claro. listo, entonces vamos a hacer el break muy corto y Ujú. nos vemos en unos 5 o 10 minutos, ¿ya? Ya. Bueno, echarme un ratito. No, acá realmente no. Gato tonto. Mm, mm. Toma, ¿piquín? Ponte zapato. ¿Dónde está? Mm, mm, mm. Ay, pero no se ve. Échate nomás, po. Porque sale va a comer, se pone a educar a los weas, se pone a educar eso. Es que va a sacar el jamón, el este, y acá está el pan. Entonces, no, después ya. Sí, ya. Bebida otra vez. Mm. Pues, ah, eso ya no sé, weón. Pues, mm. Yo dije los puertos pasar, se fueron a estar comiendo. Tengo cabolas. No son. Ah, no, ahí está como. Ay, no me la loca. Mm.
Ujú. Mira, sí, pero échate. Pues, ay, ya no. Mm. Esa no es la otra. Esa no es. La del fondo no es la que está en el gancho. Ah, también esta es buena, pero es la que está ahí al lado del la más reciente. A ver. Ah, no, no, no. Vamos los dos, pues. Ya, mira. Me quedamos en la gallina. Mm, no quiero chino. Mm. No, ya, que puedo estar recostadita mirando recostadita. Yo te quiero ver, ¿viste? Esta no está. Mira, esto, ahí viene un de gato. Mm, de gato. Un poco feo, ¿no? ¿Qué te va a hacer? Dije,
Pues mira que huele rico. Mm, Listo, chicas. Vamos a continuar con la clase. Listo, entonces. Ay, tenemos, vamos a ver la norma técnica 140. Ya esta norma técnica nos habla respecto del sistema de farmacovigilancia de productos farmacéuticos. Entonces, esta norma rige todo lo que es la farmacovigilancia del país, ¿cierto? Desde el Ministerio de Salud, el ISP, qué es lo que tienen que hacer los hospitales, las clínicas, las farmacias, el reporte de efectos adversos. Entonces, esta norma establece todos los requisitos mínimos para el funcionamiento del Sistema Nacional de Farmacovigilancia en Chile, que tiene por objetivo identificar, evaluar y prevenir los riesgos asociados al uso de medicamentos. Entonces, no solamente se ocupa de, de identificar por qué pasó una situación, ¿cierto? Por ejemplo, un brote, em, a partir del uso de un medicamento, una intoxicación, ya, sino que busca prevenir, ¿cierto? Detectar cuáles son esos factores que potencian, digamos, la aparición de estas situaciones. Y la farmacovigilancia la define como todo el conjunto de actividades relacionadas con la detección, con la evaluación, con la comprensión, con la prevención de efectos adversos relacionados, todo lo que tiene que ver con medicamentos, ¿cierto? Incluso, por ejemplo, su sobreuso, el abuso de estos fármacos, todo lo que respecta a medicamentos. Entonces, esta norma me habla de que hay unos requisitos para el funcionamiento de este Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Habla de que tiene que ser un sistema multisectorial que involucre a diferentes actores, como el Ministerio de Salud, a través del ISP, a los titulares de registros sanitarios de medicamentos, que son los laboratorios que producen medicamentos, ¿cierto? Son muy importantes en todo este aspecto, a los profesionales de salud, a los pacientes, a los usuarios de fármacos, a los cuidadores, ¿cierto? Toda la cadena. Y dice también que este sistema debe tener una manera de notificar, ¿cierto? Sospechas de reacciones adversas. Habla también de que estas notificaciones pueden ser por notificaciones espontáneas, pueden ser a partir de sospechas de situaciones que aparecieron en el momento o notificaciones que se dan a partir de investigaciones, ¿cierto? De farmacovigilancia activa, en donde se está estudiando, analizando un medicamento concreto como tal y ahí identifican situaciones de abuso, situaciones de uso incorrecto, de reacciones adversas, ¿ya? El Sistema Nacional de Farmacovigilancia debe tener un sistema de prevención, porque ¿qué pasaba? Que antes siempre se fijaban en el error cuando ya estaba cometido, actuaban sobre la reacción adversa, pero la reacción adversa puede ocurrir, ¿cierto? Eso depende del medicamento, no depende de otra cosa, pero hay muchas situaciones que sí se pueden prevenir, ¿cierto? Todo lo que es
eventos secundarios, que son errores de medicación, errores de prescripción, errores de administración por parte de la enfermera, errores de elaboración del oncológico por parte del químico farmacéutico, por ejemplo, errores de dispensación por parte del auxiliar, errores en el uso, ya, y eso me lleva a que yo sí pueda prevenir, ¿cierto? Con las reacciones adversas yo no puedo prevenir, ¿cierto? Porque se está utilizando todo en la forma correcta, pero con los eventos adversos sí puedo prevenir, ¿cierto? Porque se parte de situaciones que son errores de la persona, ¿cierto? Porque administró la dosis que no era, porque administró el medicamento a una velocidad mayor a la que correspondía, porque el médico se equivocó en la concentración del fármaco, porque al realizar o al elaborar el producto oncológico colocó un componente que no se debía o porque se dispensó el medicamento que no era. Entonces existe una plataforma a través de la cual podemos hacer notificaciones. Ya esta es la plataforma, este es el sistema de vigilancia integrada para la comunicación de eventos adversos. Entonces aquí yo ingreso con mi usuario de servicio de impuestos internos, perdón, con la clave única y ahí puedo hacer notificaciones, ¿cierto? Aquí pueden hacer notificaciones todas las personas, ¿ya? ¿Cómo se previenen los errores de medicación? ¿Cierto? Los errores de medicación se pueden prevenir siguiendo los 10 correctos, ¿cierto? Que sea el medicamento correcto, que la reconstitución y la dilución, o sea, que yo esté colocando esa penicilina en el disolvente que corresponda y no en otro, que sea la indicación y la dosis correcta, ya en toda la cadena, desde la prescripción, desde la dispensación, desde el despacho, desde la enfermera que está colocando el medicamento, ¿cierto? Que sea la vía de administración correcta, que si es un medicamento intramuscular no se aplique intravenoso, que si es intravenoso no se coloque intramuscular, subcutáneo. Entonces, eso es importantísimo que sea la hora correcta, ¿cierto? Que no se esté administrando un medicamento 2 horas antes de lo que corresponde, porque va a tener más concentración del medicamento en sangre el usuario, ni tampoco que se administre después de lo que corresponde, porque va a quedar sin medicamento en la sangre. En la parte de administración, ¿cierto? Que sea el paciente correcto. Hay varias noticias en donde se le administró el medicamento al paciente de al lado y no al paciente correcto, ¿cierto? Siempre validar el nombre del paciente en la cama, por ejemplo, hablando desde el punto de vista hospitalario informar al paciente, le dice, mire, esto es tal medicamento, le vamos a administrar este fármaco para esto. Entonces ahí también se hace un filtro porque si el usuario dice, venga, pero yo no tengo epilepsia, ¿por qué me van a colocar un antiepiléptico? O, ¿cierto? Siempre y cuando el usuario y el paciente sea empoderado de su farmacoterapia, de su, digamos, de sus enfermedades, porque hay muchos pacientes, usuarios que ni siquiera saben de qué enfermedades padecen. La velocidad de administración, ¿cierto? Que no vayamos a tener hombres rojos, ¿cierto? Personas que se colocan rojas con la administración de vancomicina y el indicativo es que se administra a una velocidad más rápida. Entonces tiene que ser a la velocidad en el goteo que haya indicado el médico, ¿cierto? Que indique la ficha del medicamento, que se lleve a cabo el registro correcto, que se lleve a cabo un seguimiento correcto. Para esto también es importante seguir protocolos que estén estandarizados, que estén validados, capacitar siempre al personal, ¿cierto? Verificar que se haga un uso adecuado, que sea el paciente correcto en la administración, ¿cierto? Que se esté vendiendo el medicamento que es correcto para la persona correcta, ¿cierto? Y todos estos descorrectos son los que se tienen en consideración y son mucho más importantes en el caso de medicamentos de alto riesgo, ¿cierto? Terapias
en pacientes, por ejemplo, trasplantados, medicamentos oncológicos, para patologías más graves, enfermedades huérfanas. Los medicamentos tienen el potencial de provocar un efecto beneficioso en las personas. Es el efecto que nosotros buscamos, ¿cierto? El que queremos. Pero también pueden provocar efectos dañinos, efectos no deseados, que no siempre se pueden evitar. Cuando estos últimos se dan en condiciones de buena utilización de los medicamentos, es decir, de acuerdo a la prescripción médica, el medicamento correcto, la concentración correcta, la vía de administración correcta, todos los correctos por el tiempo correcto. Entonces aquí estamos hablando de reacción adversa a medicamentos. Estas reacciones adversas de medicamentos, como les digo, son inherentes a los fármacos. ¿Cierto? Desde los estudios clínicos sabemos que la metformina puede generar eventos gastrointestinales, así se utilicen de manera correcta. Pero dentro del global de eventos adversos, ¿cierto? De todos los eventos adversos que pasan con medicamentos, aquí tenemos en un grupito las reacciones adversas, que ahí pasó porque tenía que pasar, ¿cierto? Pero ya los errores de medicación que generan situaciones adversas, aquí ya las podemos prevenir. Y es ahí donde funciona más la parte de farmacovigilancia, ¿cierto? Detectar esos factores que están generando riesgos en la prescripción incorrecta, en la administración incorrecta, en la dispensación, en el despacho, en la elaboración incorrecta, y ahí es donde quieren actuar más, ¿cierto? En la prevención, no tanto en informar que un paciente falleció porque se le dio una dosis duplicada de tal medicamento, ¿cierto? Eso se hace, eso se tiene que hacer, eso se tiene que notificar y tiene unos tiempos de notificación, ¿cierto? Yo una reacción adversa o un efecto adverso lo puedo notificar hasta 30 días después de que se haya generado el suceso, ¿cierto? Después de que me hayan reportado, pero si la situación generó muerte, o incapacidad permanente o prolongación de la hospitalización, yo lo tengo que reportar con un máximo de tiempo, ¿cierto? 48 horas, 24 horas después de que pase el suceso. Entonces son aspectos que hay que tener en cuenta. ¿Un medicamento es 100% seguro? ¿Cierto? Ustedes ya saben que no. No hay un fármaco que sea 100% seguro. Cuando nosotros nos vamos a la ficha del medicamento, aparece una sección que es de eventos adversos, ¿cierto? Reacciones adversas. Y dentro de esa me las diferencia por qué tan frecuentes pueden ocurrir. Entonces, me dice cuáles son las más frecuentes, cuáles pasan en, por ejemplo, 10 de cada 100 pacientes, o sea, en el 10% o más de las personas que utilizan el medicamento. ¿Cuáles son las reacciones adversas más comunes? Gastrointestinales, ¿cierto? Somnolencia, cefalea, em, por ejemplo, erupciones cutáneas también, ¿cierto? De tipo alérgicas. Entonces hay unas que son más frecuentes, que pasan en el 10% de los usuarios, hay otras que son menos frecuentes, que pasan entre el 1% al 10%, y hay otras que son raras, que pasan en menos del 1% de las personas que las utilizan. ¿Ya? Pero siempre, siempre, siempre un medicamento es susceptible de generar una reacción adversa. Entonces no tenemos ningún medicamento sobre el planeta, por lo menos hasta la fecha de hoy, que se haya encontrado y que no genere ningún efecto secundario, que sea 100% seguro, ninguno. ¿Ya? Y les vuelvo a enfatizar y les va a aparecer en alguna prueba los productos naturales. No hay tampoco productos naturales que sean 100% seguros, que sean inocuos también, así como tienen la facultad de generar un efecto benéfico, también tienen el potencial de generar un evento adverso. Entonces, se debe considerar que existen diferencias interindividuales que determinan los efectos
tanto benéficos como adversos de los medicamentos en las distintas personas, etnias, regiones, etcétera. Entonces, por ejemplo, hay medicamentos que funcionan muy bien para unas regiones, pero no para otras. De hecho, por ejemplo, en Asia hay muchos fármacos que tenemos acá y que ellos no comercializan, porque resulta que por genética estas personas tienen enzimas en su cuerpo que no responden bien a algunos medicamentos, ¿cierto? Por ejemplo, la terapia antihipertensiva, la línea de medicamentos no es lo mismo para personas afrodescendientes que para, digamos, nosotros, porque ellos no les sirve uno de los medicamentos antihipertensivos más comunes. Entonces se saltan esa línea. Ya no los utilizan porque saben que no tienen efecto en ellos y eso es por información genética, ¿cierto? Porque tienen en el hígado enzimas que metabolizan muy rápido el medicamento, entonces el medicamento sale muy rápido del cuerpo y no alcanza a ejercer el efecto. O porque tienen deficiencia de ciertas enzimas o de ciertos receptores donde actúan habitualmente estos medicamentos, ¿cierto? Y esto es genética 100%, ¿cierto? Por otra parte, tenemos que tomar en cuenta de qué consecuencias estamos hablando, ¿cierto? En el mundo no se va a sacar un medicamento que tenga, por ejemplo, el 50% de probabilidad de generar muerte, ¿cierto? Eso no va a salir al mercado, no va a pasar los estudios. Si, por ejemplo, en estudios preliminares, preclínicos, antes de pasar a experimentar con personas en la parte computacional, en el laboratorio, analizando con células o con ratones de laboratorio, se encuentra que un medicamento que se administra a 100 digamos, ratones o células o a nivel computacional y genera la muerte del 20%, pues ese fármaco no es viable, ¿cierto? No va a continuar los estudios. Entonces, hay que tener muy en cuenta que hay reacciones adversas de reacciones adversas, ¿cierto? Hay fármacos que han generado la muerte a pesar de haber sido administrado en óptimas condiciones porque esa persona fue el 0,00001% de la población desafortunada en el que por alguna situación el fármaco le generó un evento adverso, una reacción adversa. Pero, ojo, es muy diferente a que a mí un fármaco me genere solo una cefalea, a que me genere una necrólisis epidérmica tóxica por el uso de la motrigina, que es una reacción adversa relacionada con el uso de este antiepiléptico, a que me genere este tipo de reacción cutánea y que me genere la muerte. Entonces también hay que considerar que los medicamentos se salen al mercado porque tienen una relación beneficio-riesgo, ¿cierto? Y ese beneficio debe ser muchísimo mayor al riesgo que pueda generar. ¿Cierto? Yo no me voy a tomar un medicamento para el dolor de cabeza en donde, digamos, una de sus reacciones adversas sea este tipo de erupciones, ¿cierto? Y que la probabilidad de que me genere esta situación sea, digamos, del 50%, ¿cierto? Yo prefiero quedarme con la cefalea. Pero si yo tengo un tumor, ¿cierto? Un tumor grave en donde el fármaco que es viable tomar, el único que está disponible, tiene, digamos, el 30% de probabilidad que genere esta situación, pero me va a salvar la vida, pues claramente que se puede tomar ese riesgo, ¿cierto? Ese riesgo se toma de acuerdo al beneficio, ¿cierto? De acuerdo a el potencial de beneficio que yo voy a tener. ¿Cierto? Yo no me voy a exponer a que un fármaco con el uso crónico me genere muerte solamente porque tengo un dolor en la muela. Ya eso es importante tenerlo en cuenta. Y existe, como siempre les he dicho, la probabilidad, ¿cierto? ¿Qué tan probable es que se produzca el evento dañino? Y eso lo establecen los laboratorios. Cuando hacen los medicamentos, ellos te dicen, hay esta probabilidad de que se genere este efecto secundario. Y lo que les decía, ¿cierto? Después de que se genere una reacción adversa a los medicamentos, que las siglas son RAM, yo lo puedo notificar dentro del mes
a través de esa plataforma que les dije que utilizo mi clave única, pero si es una reacción adversa que generó incapacidad, que generó muerte, que prolongó la hospitalización, que colocó en riesgo la vida del paciente, tengo solamente 72 horas después de la ocurrencia del evento o de la notificación a que yo tenga que notificarlo, ¿cierto? Tiene que ser rápido para que se genere la alerta rápido. Entonces, hablamos de probabilidades, ¿cierto? ¿Qué tan probable es que el bupropión me genere una boca seca, ¿cierto? Que me genere serostomía, que es dry mouth, ¿cierto? Que me genere boca seca. Está entre el 17 y el 28%. Es una frecuencia alta. Dolor de cabeza, entre el 25 y el 34% de las personas que utilizan el medicamento, una frecuencia alta, ¿ya? Náuseas hasta el 18%, pérdida de peso hasta el 20%, insomnio, agitación, etcétera, etcétera. Del 1 al 10%, constipación, infección, dolor abdominal, ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, mira qué me dicen desde el momento en que yo me estoy tomando el medicamento, cuál es la probabilidad de que a mí ese medicamento me genere tal situación, ¿cierto? Que me genere dolor abdominal, más o menos cada 6 personas, 5 personas de 100 que toman el medicamento refieren dolor abdominal. ¿Ya? Y las reacciones adversas también se clasifican de acuerdo a otros parámetros. Por ejemplo, hay reacciones adversas que aparecen en el instante en el que yo empiezo el tratamiento y una semana desaparecen, ¿cierto? Es como porque hay un cambio, el cuerpo como que genera una alerta, oye, hay algo diferente en el cuerpo. Esos son de reacción inmediata, pero hay otras reacciones adversas que se generan por el uso crónico del medicamento. Ya llevas mucho tiempo utilizando el medicamento y ahí aparece la reacción adversa. Entonces, hay diferentes tipos de reacciones adversas. Justificación del riesgo, los que les decía, ¿qué tan necesario es el medicamento? O sea, yo estoy dispuesta a utilizar un medicamento que me puede generar, digamos, una condición, que me puede generar una necrólisis epidérmica tóxica, ¿cierto? Que me puede generar riesgo para tragar, que me genere un riesgo de anafilaxis, digamos, del 1% solamente porque, digamos, me está picando el brazo y yo me quiero tomar un medicamento para que me deje de picar, yo no pasaría por ese riesgo, ¿cierto? Esos riesgos se asumen cuando las patologías son más complejas, ¿cierto? En una oncología, ¿cierto? En un cáncer, em, en epilepsia, ¿cierto? Porque yo voy a preferir a que se me genere, digamos, una erupción localizada pequeña a tener convulsiones. Entonces, esas son como las situaciones de que se apruebe un medicamento en el momento de salir, ¿cierto? Siempre garantizando de que sean más los beneficios y menos los riesgos, ¿cierto? Se busca ojalá que no haya riesgos, pero eso es imposible, ¿cierto? Por la misma esencia del medicamento, ¿cierto? Así como el fármaco llega y actúa en un receptor del cuerpo, de las células, haciendo un efecto positivo, también puede generar por ese mismo receptor un efecto no deseado. O puede ir a actuar sobre ese receptor, pero también actuar sobre otros receptores que lastimosamente pasa, pero introduciendo el medicamento al cuerpo pueden ocurrir tanto cosas beneficiosas como cosas que yo no quiero que ocurran. Por ejemplo, la somnolencia por la pregabalina es una reacción adversa inicial del medicamento, ¿cierto? Entonces, es una reacción adversa, es un evento secundario que muchas personas no quieren tener, ¿cierto? Porque si yo me la tomo en la mañana me genera somnolencia, entonces es incómodo, pero para personas que no pueden dormir a causa del dolor, pues es como un efecto deseado. Entonces hay que verlo como por esas aristas. Hay aspectos que son deseados y otros no deseados.
y depende de lo que yo necesite. Obviamente las reacciones adversas eh, en general no las quiero, ¿cierto? Pero hay usuarios que se benefician de eso. Por ejemplo, yo veo personas pacientes que toman metformina, para la mayoría la diarrea es un efecto secundario no deseado más bien, ¿cierto? Porque no deja de ser una reacción adversa, es un evento no deseado, pero tengo pacientes que tienen estreñimiento, que tienen constipación y que al empezar a tomar metformina se han beneficiado de eso y ha mejorado digamos, sus idas al baño. Ya no tienen constipación, ya no tienen estreñimiento y con 2 comprimidos de metformina andan súper bien. Entonces siempre hay que hablar de ese balance o riesgo-beneficio. Se busca que los beneficios potenciales sobrepasen a los riesgos, ¿cierto? Siempre son potenciales. Yo tampoco puedo garantizar al 100% de que si una persona se toma la motrigina, se le van a quitar las convulsiones al 100%, ¿cierto? Em, los estudios son claros y te dicen que la eficacia de este fármaco está comprobada, pero digamos que cuando yo llevo ese medicamento a un entorno ideal, en un paciente que tiene otras enfermedades, que toma otros medicamentos, que tiene unas condiciones, que tiene una genética, ¿cierto? Hay pacientes que no les sirven los medicamentos, unos medicamentos, hay personas que los hartan les va súper bien y hay personas que no tienen efecto terapéutico con el losartán, ¿cierto? Obviamente es la minoría, es poca cantidad, pero puede ocurrir, ¿cierto? Puede ocurrir que a mi vecino le sirva un medicamento y a mí no me sirva, ¿cierto? Por eso es que no se puede la automedicación, no se puede recomendar a ese vecino que utilice un medicamento porque a mí me va bien con ese fármaco. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, siempre los beneficios tienen que pesar mucho más sobre los riesgos, ¿cierto? La balanza siempre tiene que inclinarse hacia el beneficio, tener muchos beneficios y pocos riesgos. Es el panorama ideal, ¿cierto? Tener un 100% de beneficios con un mínimo de riesgos, ¿cierto? Porque no te puedo decir cero por sí cero porque no todos los fármacos tienen el potencial de generar algún efecto secundario es el potencial, ¿cierto? Pero puede hacer que no me genere ningún evento adverso. ¿Qué beneficios espero conseguir con el medicamento y qué tan probable es que los consiga? Entonces se buscan medicamentos, ¿cierto? Que generen o que busquen generar el mayor beneficio, ¿cierto? Que me permita mejorar la sintomatología que tengo, pero con el mínimo posibilidad de daño, ¿cierto? Medicamentos con frecuencias muy bajas de situaciones complejas. Entonces, ¿por qué el bupropión no es primera línea de tratamiento en depresión? ¿Cierto? O sea, las primeras líneas que se buscan es medicamentos más seguros, ¿cierto? Medicamentos que tengan menos efectos secundarios. Medicamentos que sean económicos, medicamentos que sean efectivos, que sean eficaces, ya que tengan, digamos, un espectro más reducido de acción en el caso de los antibióticos, ¿cierto? Que no tengan un espectro tan amplio, ¿ya? Entonces, siempre como buscar el mayor beneficio con el menor riesgo. Hay anticonvulsivantes muy buenos, por ejemplo, pero que generan muchas reacciones adversas. Entonces se dejan para situaciones en las que las primeras líneas al usuario no le hace efecto, ¿cierto? Entonces, eso en parte. Listo, entonces, en conclusión, tenemos que todo medicamento tiene el potencial de provocar un daño en quien lo consume. Se puede correr el riesgo siempre que el beneficio que se espera del uso del fármaco justifique este riesgo. Este beneficio y riesgo dependen en parte de la naturaleza del medicamento, pero dependen también de las condiciones de uso, ¿cierto? Porque hay eventos que se generan por interacción entre fármacos, ¿ya? Hay fármacos que aumentan el riesgo de toxicidad de otros si se administran conjuntamente. Hay fármacos que
disminuyen el efecto de otros cuando se administran conjuntamente, ¿cierto? Y eso se supone que hay que preverlo. ¿Quién lo tiene que prever? El médico, ¿cierto? El médico antes de prescribir un medicamento debiese conocer y saber cuáles son todos los medicamentos que utiliza el usuario, porque puede potenciar efectos dañinos entre ellos, ¿cierto? Puede potenciar el efecto dañino de uno o se pueden potenciar entre ellos. Conocer esta información y aplicarla de modo de maximizar el beneficio y reducir el riesgo es lo que denominamos uso seguro del medicamento. Entonces nosotros hablamos de uso racional de medicamento, hablamos de uso seguro, sabiendo que no hay ningún medicamento que sea 100% seguro, ¿cierto? Que tenga la probabilidad de ser 100% seguro, porque siempre hay una probabilidad de que pueda generar un efecto secundario. Pero sí pueden haber situaciones y muchas, la mayoría, ¿cierto?, en que no se genera ningún evento adverso, ¿ya? Pero existe el riesgo. De eso estamos hablando, del riesgo, del potencial, de la probabilidad. Por ejemplo, yo tomo paracetamol y a mí el paracetamol nunca me ha generado un efecto secundario. De hecho, ningún fármaco hasta ahora, no tomo muchos medicamentos, pero ningún fármaco hasta ahora me ha generado ninguna situación adversa. De pronto con los medicamentos que, digamos, ciclobenzaprina, clorfenamina, que a todas las personas les genera mucho sueño, en mi caso a mí no. A mí esos medicamentos no me generan sueño, ¿cierto? Y es por mi condición individual, todos somos diferentes, ¿ya? Pero a la mayoría de las personas sí les genera eh, esa situación, que es un efecto secundario, ¿ya? De la clorfenamina, pero que muchas personas las utilizan para dormir. La ciclobenzaprina es un relajante muscular, pero lo utilizan mucho para dormir. O sea, es una reacción adversa que utilizan para tener un fin. Entonces, hay en personas, la mayoría genera un efecto, pero por ejemplo, en mí siempre he notado que con clorfenamina o con ciclobenzaprina no me generan sueño. Bueno, ¿y por qué se habla de farmacovigilancia? ¿Cierto? ¿Por qué es tan estrictos? O sea, ¿por qué con los medicamentos se es tan complejo? ¿Por qué nos generamos tantas cosas, reportes, cuidados, calidad? ¿Cierto? ¿Por qué esto? Todo partió por el uso de la talidomida, ¿cierto? Este medicamento se llama así, ¿cierto? Era de laboratorios Grunenthal. Se utilizó en el tratamiento de vómitos asociados en el primer trimestre del embarazo. Fue sintetizado por primera vez en 1954 en Grunenthal, en Alemania. Eh, en 1957 se introdujo al mercado y llegó a ser el tercer fármaco más vendido a nivel mundial. En un principio no se detectaron posibles efectos secundarios contraproducentes a la salud, pero a fines de los años 50 y principio de los años 60 nacieron más de 10.000 niños, muchísimos, con graves deformaciones congénitas en más de 40 países. Entonces, esta condición, ¿cierto? Que vemos en las imágenes se llama focomelia. Es un cuadro muy poco frecuente con desarrollos defectuosos en brazos, piernas y alteraciones masivas internas. Entonces, no solamente eran órganos externos, sino también órganos internos. Alemania carecía de un organismo que pudiese regular la composición química de los medicamentos que se hacían uso en ese país. El medicamento fue aprobado por más de 20 países europeos, africanos y latinoamericanos. Se utilizó de manera masiva y se tuvo que sacar del mercado claramente porque no podemos aceptar lo mismo, ¿cierto? Hay un riesgo de enfermedades congénitas con una frecuencia que para la condición que es muy alta, es una problemática alta versus el efecto que tiene, que es evitar las náuseas y los vómitos. Entonces, no se debe correr ese riesgo, ¿cierto? Yo no puedo tomar un medicamento para los vómitos, pero que el riesgo es este, ¿cierto? Yo preferiría quedarme con las náuseas. Entonces, a partir de ahí es donde empiezan a pensar, ¿cierto?
Tenemos que ser más rigurosos en la autorización de medicamentos que salen al mercado. Tenemos que empezar a revisar, tenemos que empezar a vigilar, tenemos que estar ahí, tenemos que hacer seguimiento. Después de que un medicamento sale al mercado, se tiene que seguir vigilando por los próximos 5 años, ¿cierto? Los laboratorios tienen la obligación de seguir a los medicamentos durante todo el tiempo que lo tienen en el comercio y tienen que emitir informes y tienen que, ¿cierto?, seguir con toda la vigilancia. Entonces, es sumamente importante y necesario la regulación, la vigilancia de los productos, de la producción, de la elaboración y del uso de los medicamentos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud establece todos estos requisitos y por eso es que a nivel país también se tienen instituciones que son encargadas de la farmacovigilancia en el país. ¿Cierto? En Estados Unidos es la FDA, aquí en Chile es el ISP, en Colombia es el INVIMA, en México es el COFREPIS, ¿cierto? Diferentes países de Latinoamérica, todas tienen que tener sus entidades regulatorias, fiscalizadoras, vigilantes ante el uso de medicamentos, la producción, importación, exportación, todo lo que ya hemos visto. Entonces tenemos que la farmacovigilancia no solo se ocupa de las reacciones adversas a los medicamentos, sino también de otros problemas asociados a la utilización de fármacos como errores de medicación, falta de eficacia, abuso, dependencia y adicción, ¿cierto? Miren que también se ocupa de la falta de eficacia. Cuando un medicamento a la persona Y que se utilizó en condiciones ideales, que se utilizó en las condiciones óptimas, no le hizo efecto, eso también se tiene que reportar. ¿Cierto? Porque hay que revisar por qué a esa persona ese medicamento que al 99% de la población le hace efecto, por qué a esa persona no le hizo efecto. Entonces acá se definen unos aspectos. Error de medicación, que es lo que siempre les he dicho. Bueno, lo que les he dicho hoy. Es un acontecimiento que puede evitarse, ¿cierto? Es un error en la cadena. Es un error que muchas veces es humano, es un error que puede ser del sistema, por ejemplo, administrar el medicamento que no era, prescribir el fármaco que no era, dispensar el medicamento que no era, o las concentraciones o la vía de administración, ¿cierto? Es equivocarse. Entonces, un error de medicación es un acontecimiento que puede evitarse y que es causado por una utilización inadecuada de un medicamento, mientras que la medicación está bajo control del personal sanitario, del paciente o del consumidor y este puede resultar en un daño al paciente. Entonces puede evitarse, puede prevenirse. La falta de eficacia es la falla inesperada de un medicamento para producir el efecto deseado, según lo determinado por la investigación científica previa. Ya, entonces el amlodipino debería bajar la presión arterial porque actúa sobre pues es un calcio antagonista, entonces disminuye la salida de calcio, bla, bla, bla. Pero entonces, ¿por qué en este paciente no me está generando el efecto? ¿Cierto? ¿Será qué condición o qué situación está haciendo que a esta persona no le haga efecto este fármaco? ¿O porque a esta persona este antiepiléptico no le logra ni siquiera disminuir la frecuencia de las convulsiones? Y bueno, en la parte de epilepsia es mucho más complejo, ¿cierto? Es como siempre estar mirando y revisando, sacando este medicamento, probando con este otro, hasta que se llegue a una estabilización del paciente, ¿cierto? Se logre como encontrar esos medicamentos que para esa persona son los más apropiados. Y el abuso, pues es un uso excesivo, intencionado, ¿cierto? La persona lo hace sabiendo que está utilizando más de lo que debería, ¿cierto? Pero no es capaz de no hacerlo muchas veces. Eh, en otras veces sí, ¿cierto? No hay una adicción necesariamente. Permanente, puede ser esporádico de un medicamento que se ve acompañado de efectos nocivos físicos o psicológicos. Listo, chicos. ¿Preguntas, dudas?
No. Voy a... Ahí ya están cargadas las tres clases. Falta Ya, cargar la clase de hoy. Se demora un poquito. Y voy a llamar a lista. Si de pronto tienen alguna pregunta y me van contando. La prueba 2 queda entonces habilitada para el próximo lunes, desde las 7 de la noche hasta el martes a la... Ah, no, falta... No, ya. Con hoy se da la cuarta clase, ¿cierto? Entonces, la clase 3 de ayer y la clase 4 de hoy se evalúa el lunes entre las 7 de la noche y el martes a las 7 de la noche. ya. Listo, entonces Silvia está por ahí. Sí, sí, Valentina, sí. Valentina está por ahí. Ah, Valentina me escribió. O era Daniela. Creo que era, tengo que revisar. Leslie no está. Daniela, Marta, Elizabeth está por acá. Robinson se fue. Nicole está por acá. Brenda se fue. Y Francisca está por acá. Ya, entonces tenemos a las cuatro que están hoy, que es Francisca, Nicole, Elizabeth y Silvia. Ujú. Listo, chicos. Que estén muy bien, que descansen, que tengan un buen fin de semana Ya. Chao, y nos profe. vemos Gracias. entonces el próximo viernes. Ya, recuerden que queda Ya. habilitada la prueba para este lunes. Ya. Ya, listo, chicas. Este, profe, este lunes, ahora, Sí, el próximo lunes. o sea, en octubre, o Todavía no. Este lunes es 29 de septiembre. ya ese día entonces. Ese día se habilita la prueba 2 a las Ah, 7 de ya, la noche, hasta el ya, martes. ya, ¿Ya? ya, ok, Listo, Silvia, ya. Elizabeth, Listo, Francisca, Nicole, que ya, tengan una buena tarde. Chao. chao.